anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos a todos nuestros amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, que nuevamente se encuentran con nosotros y nosotros con ellos a través de este espacio de Solo el Amor Crea. Gracias de todo corazón por su sintonía, por los mensajes que nos hacen llegar, por las felicitaciones, por todo. Nosotros trabajamos para ustedes y es una gran alegría el poder ser canal para que ese evangelio de la vida llegue cada vez a más almas, más hogares, más corazones. Saludamos también a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien hace posible esta conexión con ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omarisa Ayala del equipo NSE en Argentina. Hay ciertamente, queridos amigos oyentes, una idea cultural profundamente asentada de que la ciencia y la religión no se llevan bien, o también podemos decir no solo religión, sino conceptos morales, idea que a veces parece cierta, pero que a veces no tanto. Lo que sí es cierto es que los médicos no trabajan solo en laboratorios, sino sobre todo en contacto con los pacientes, con las situaciones de vida y muerte, con la realidad completa del ser humano. En ocasiones se oye decir que el médico ante cuestiones morales debe quedar más bien al margen o no tiene el derecho de dar opiniones. Incluso hay veces en que se dice que una intervención en estos temas está mal vista y puede incluso poner en peligro la misma carrera médica. Es decir, si un médico no está de acuerdo con esta ideología, lo mejor es que no fuera médico. Pues justamente para comentar sobre este tema tan interesante tenemos como invitado al doctor Lenin de Llanón, docente e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, magíster en ética biomédica, médico especialista en medicina crítica y médico de la unidad de terapia intensiva del Hospital Francisco Santoyani de la ciudad de Buenos Aires, que nuevamente nos acompaña en nuestro programa. Bienvenido, doctor, y gracias por volver a estar con nosotros. Muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto cada vez que ustedes me invitan. Doctor, ¿qué opina usted sobre esto que hemos dicho en la introducción? ¿Es tanto así como se está dando actualmente en el ámbito médico y social? Bueno, yo creo que usted lo ha definido bastante bien en esta introducción, algo que suelo llamar yo una asepsia moral, ¿sí? O una esterilidad valorativa. Hay importantes voces en el debate bioético en la actualidad que plantean que el médico no debería de tener interferencia de sus valores propios, personales, no solamente religiosos, sino cualquier tipo de valor en cuanto a la relación con los pacientes. Pero por otro lado, se le pide a los profesionales que apliquen ciertos valores que le dan un término de valores profesionales, así, a secas, valores profesionales, pero en realidad son principios que el consenso social los pondera como importantes y se expresan a través de obligaciones legales. Es más, se ha llegado hasta afirmar que una persona, incluso viéndose frente a la necesidad de actuar en contra de sus principios morales, no debería de objetar la acción si es que esta objeción impide la ejecución de los valores de algún beneficio para un tercero. Esto es lo que se llama la objeción de conciencia. Es decir, si yo como profesional objeto porque la acción que me enfrento o que debo de hacer va en contra de mis principios morales, si es que esa acción
va en detrimento del ejercicio de los derechos de un tercero, que va a ser el paciente, yo no podría objetar. Como ¿sí? por ejemplo el tema del aborto. Como por ejemplo, y no solamente el aborto es el más común, pero hay otras cuestiones también, el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, todos temas que tienen que ver con de altísima impronta moral y que el profesional, haciendo uso de su derecho también de abstenerse cuando algo va en contra de su moralidad, no debería de poder abstenerse porque está implicado el derecho de un tercero, con lo cual se aparecería una especie como de jerarquía de ciudadanos, es decir, habrían ciudadanos que podrían ejercer ciertos derechos y otros ciudadanos que no podrían ejercer estos derechos, ¿sí? Y los profesionales no podrían ejercer esos derechos si es que el ejercicio de este derecho implica que un tercero no puede ejercer los suyos, ¿sí? Uh-huh. Como usted dijo, si es que el profesional no está de acuerdo con eso, pues que no sean médicos, ¿sí? Incluso no solo, nosotros porque estamos hablando de la parte médica, pero usted tocó el punto de que, digamos que como que los profesionales no tienen derecho a manifestar ciertas cosas o una objeción ante actitudes de otros. Eso también se da yo diría que en muchas profesiones. Por ejemplo, la parte legislativa, los que son legisladores que a lo mejor objetan una ley porque no va de acuerdo a sus principios morales, pues bueno, si usted no está de acuerdo con esos valores profesionales que hay dentro de su ámbito, de su ámbito laboral, pues definitivamente debería dejar el cargo. Claro, la diferencia es que en el caso de los legisladores, el ser legislador es, vamos a llamar, es un oficio, no es una profesión. Uh-huh. No se estudia a una universidad para ser legislador, uh-huh. ¿sí? ¿No? Aún así, los legisladores, que son quienes acuerdan las leyes, pueden objetar de acuerdo a su criterio moral, determinada ley o determinados artículos de la ley. No podríamos, según este concepto, los médicos objetar esto. Esta es una idea que está basada en lo que se llama el pluralismo moral, ¿sí? El pluralismo moral plantea que el enfermo no puede ser tratado de acuerdo a los principios personales del médico, los principios morales o los principios religiosos, porque el criterio para tratar al enfermo deben ser principios universales, y los principios individuales no son universales, sino que son principios personales, ¿sí? Ahora bien, el médico, en cambio, sí estaría obligado, como habíamos dicho, a cumplir con ciertos principios, entre comillas, profesionales, que son producto del consenso social y que se expresan a través de leyes. ¿Y por qué estaría obligado? Pues porque así lo marca la ley. Es una idea que plantea que la realidad se examina solamente en función de dos parámetros, de la ley y en función, a veces en unos casos, de la ciencia. Solo se acepta lo que está escrito en la ley o lo que la ciencia entiende como tal. Y a su vez, esta misma postura entiende o interpreta que la ciencia está vacía de moralidad, que la ciencia no puede tener principios morales por ella porque la actividad científica y la búsqueda del conocimiento es superior a cualquier cosa en el mundo, en la actividad humana. Doctor, ¿y es eso así? Es decir, ¿la ciencia está vacía de moralidad? La ciencia jamás está vacía de moral, de principios morales. Siempre el científico tiene conceptos morales, porque los profesionales, y el científico sí es un profesional, no pueden estar ausentes de una idea moral. Es imposible. Miren, yo hace muchos años tuve un paciente que él era muy joven, tenía 20 y tantos años, y tenía una apendicitis. Como cualquier otro paciente, en caso de una apendicitis le correspondería una cirugía, que es una apendicectomía. Cuando se plantea esto al paciente, que era un chico que estaba totalmente lúcido y consciente de los riesgos y los beneficios del procedimiento, dice que no quería operarse, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que haber hecho yo? Me quedaba con los brazos cruzados, aceptando, ¿sí?,
el hecho de que era la decisión autónoma del paciente, o en su defecto cuestionándome por qué razón no se quería operar. Yo, de acuerdo a mis principios morales, me planteé en el segundo caso. Es decir, me cuestioné qué pasaba con este individuo, por qué no se quería operar. Así que me senté, conversé en varias oportunidades, el tiempo que me lo permitía, porque las apendicitis desde luego tienen un tiempo prudente para ser operadas, pero en todo ese tiempo, más de una ocasión, me acerqué a tratar de preguntar qué es lo que estaba sucediendo, ¿sí? Y cuál era el problema. Después de algunas conversaciones, aceptó, ¿sí? Aceptó. Pero hubiese sido imposible que él hubiese aceptado y que se hubiese salvado si yo no tenía un principio moral. Claro, usted diría, bueno, no te quieres operar, pues ya te arreglas tú. Claro. A ver, los principios morales tienen que ver con lo bueno y lo malo. Para mí lo que él estaba haciendo estaba malo, ¿sí? Y él después lo entendió. Pero si yo de entrada no entendía, bueno, está haciendo algo malo porque esto es una muerte que es posible de prevenir, que la medicina tiene forma de solucionar este caso, que es una cirugía, y que está sucediendo porque él no quiere la cirugía. Él tenía una serie de temores, él tenía una serie de cosas que eran lo que estaba haciendo que él tomase decisiones equivocadas. Pero el concepto de bien o mal era un concepto que yo lo estaba analizando. Más allá de lo que él podía haber analizado, que desde luego que en ningún momento utilicé dos maneras que podría haber obtenido también un resultado, que es engañarlo, decirle una cosa por otra, o coaccionarlo, es decir, obligarlo a hacer algo. Claro, si usted hubiera utilizado cualquiera de esas dos maneras, sería en detrimento de la persona, es decir, no se respeta ahí la dignidad del sujeto. Porque serían situaciones ilícitas, entonces ilícitas moralmente hablando, porque en el caso del engaño es una ilicitud moral y en el caso de la coacción también. ¿Por qué? Porque la coacción está basada también en función de la presión de determinada hacia determinada acción. Yo presiono que este individuo actúe como me parece que tiene que actuar. Con lo cual, ahí yo ya, por más buena intención que tenía yo, en el caso de hubiera utilizado el engaño o la coacción, los fines, por más que sea la buena intención, cuando se llega a esos fines, por más buenos que sean, con métodos moralmente ilícitos, el fin siempre es ilícito desde el punto de vista moral. Claro, y si usted, yo lo pensaba, ¿no? Qué bonito, porque es a la vez, ya viéndolo más bien desde el punto de vista de nosotros de la fe, el poder utilizar los conocimientos que se tienen en bien del prójimo. Si usted no hubiera tenido esa base moral, pues definitivamente no se hubiera preocupado por este paciente como persona. Es que la base moral es lo que en primer lugar me permitía a mí analizar si la acción de él estaba bien o estaba mal, porque yo tenía que tener criterios morales para poder hacer esto, ¿sí? Y en segundo lugar, me permitía saber si yo me estaba comportando bien, si es que me quedaba sentado, cruzado de brazos y aceptaba la decisión de él. Porque no estaba cumpliendo también como función como profesional, que era evitar una muerte prematura y completamente evitable. Claro. Porque no era algo inevitable, no era una situación irreversible del cual yo ya no tenía cómo resolver algo. Y ¿sí? Ahí usted nos sustenta lo que nos decía anteriormente de que la ciencia no puede estar vacía de moralidad, justamente necesita de esa moralidad, me atrevería a decir. Usted me corrige si estoy en algo erróneo, necesita de esa moralidad para poder ejercerse de manera eficaz y en bien del otro. Totalmente. A veces los científicos persiguen una necesidad humana, ¿no? Desde luego, la ciencia tiene que responder a las necesidades humanas, pero a veces no hay tantas necesidades humanas. A veces hay necesidades materiales de la gente que busca en la ciencia realmente una forma de obtener un bien material, un bien útil,
o a veces solamente por la gloria de ser el científico afamado, porque eso también es un bien, ¿no? El deleite, la gloria, la fama, son bienes también que no pertenecen, utilizando siempre la clasificación aristotélica de bienes, no pertenecen a los bienes útiles, pero son bienes deleitables. Entonces, a veces los científicos siguen esos bienes, no siguen el bien realmente honesto, que es el beneficio para la humanidad, el beneficio para la persona, pero la persona entera en forma integral, no solamente para el placer de la persona, el egoísmo de la persona o la utilidad de la persona, sino de toda la persona en su totalidad y de la comunidad en su totalidad. Por eso qué maravilloso sería si todos los profesionales, ahora hablando de profesionales de la salud, pudieran tener esto muy claro, ¿no? Se prestaría un servicio mucho más eficaz a los enfermos y creo que todos estaríamos mucho más conformes, satisfechos y viviendo una vida con una mejor calidad en nuestros días. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa, queridos amigos, y volvemos en un momento con todos ustedes. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nseargentina@nsradio.com. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 2167 2786 54 911 2167 2786. Continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, esta vez hablando sobre un tema como siempre, ¿no? Muy interesante, porque gracias a Dios tenemos expertos y unos invitados de lujo. La verdad que uno se siente muy contento de poder compartir con ellos y aprender junto con ustedes sobre estos temas. Hoy en concreto hablamos de la esterilidad moral del médico, es decir, ¿puede un médico quedarse ajeno a ciertas cuestiones a nivel moral a la hora de tomar decisiones y a la hora no solo de tomar decisiones, sino también de ejercer como médico en sus tareas diarias? Y para esto tenemos como invitado al doctor Lenín de Llanón, quien es docente e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, magíster en ética biomédica, médico especialista en medicina crítica y médico de la unidad de terapia intensiva del Hospital Francisco Santoyani de la ciudad de Buenos Aires. Doctor, usted nos hablaba, ¿no? Estuvimos en esta primera parte hablando sobre esos principios profesionales que a veces como que tratan de obligar al médico en cuestión a la hora de decidir o de actuar en ciertas circunstancias, y también nos hablaba de un punto muy interesante, y es que la ciencia no puede estar vacía de moralidad. Es importante tener esa moralidad para poder tomar las decisiones. Yo quisiera preguntarle, se hablaba de virtudes humanas, de virtudes morales, si se quiere, ¿es lo mismo que las creencias religiosas que pueda tener el médico? Es decir, cuando hablamos de moralidad, en ciertos casos se habla de lo que cree el médico a nivel religioso. Bueno, gracias por esa pregunta, porque cuando postulan el pluralismo moral como base de los principios que deben de regir en la práctica del cuidado de la salud, lo postulan y confunden lo religioso con lo moral. Y es bueno hacer esa aclaración, que no es lo mismo. Las virtudes morales son virtudes humanas. Todos los seres humanos tienen virtudes morales y en el transcurso de toda la historia de la humanidad ha habido conceptos morales. Ciertamente las religiones tienen
un abordaje moral determinado. ¿Pero por qué? Porque las religiones tratan de cuestiones humanas y la moralidad es propia del ser humano. No hay moralidad en ningún otro ser, no solamente en ser vivo, sino en cualquier tipo de ser. Solamente el ser humano es el que tiene moral, nada más. Entonces, como es exclusivo del ser humano la moralidad, es igual que las religiones. Solo los seres humanos tienen religiones. No existe otro ser vivo que tenga religión. Y la religión es desde luego que contempla aspectos que tienen que ver con la moralidad, pero contemplan muchos otros aspectos que tienen que ver con la vida del ser humano, entre ellos a la moralidad, ¿sí? Entonces ahí es cuando mezclan las cosas, cuando confunden las cosas, pero lo confunden a propósito. Claro. Porque en el deseo de decir, ahora, digamos, detrás de esta idea de que el médico tiene que mantenerse aséptico en cuanto a la moralidad, lo que se está planteando es a su vez una idea moral. Y la idea moral es que el médico no puede objetar lo que el paciente plantea, ¿sí? Es decir, en la antigüedad los médicos, en esta cuestión que se llama en bioética paternalismo, es decir, esa idea que el médico tiene o ha tenido de ser como un padre, de decidir por el paciente y no opinar lo que el paciente al respecto quiere o cuál es o conocer la voluntad del paciente. Esta idea de paternalismo que ha sido nociva efectivamente en ciertos casos, porque como cualquier idea absoluta, extrema, ¿no? Entre dos personas con una relación dispar, porque el paciente es el que tiene el padecimiento, el que tiene el sufrimiento, y el médico no lo tiene, pero tiene el conocimiento y el paciente necesita de ese conocimiento del profesional. Entonces, en esta idea dispar, el médico puede haber hecho mucho daño con este concepto de paternalismo. Pero hoy en día se habla de un paternalismo duro, es decir, ese es el médico que no le importa lo que piense el paciente, dice, usted tiene que hacer esto, yo soy acá el que mando, el que ordeno y que usted tiene que cumplir con mi voluntad, ¿sí? Ahora, esa es casi una idea de relación de arbitraria o de siervo y amo, ¿sí? Entonces eso no es una relación de dos personas que se encuentran por un objetivo en común, porque los médicos no podríamos ser médicos si no tenemos pacientes, y los pacientes necesitan del médico, es decir, los dos intercambiamos objetivos en comunes. El médico deposita en el paciente el compromiso de ayudarlo, y el paciente deposita en el médico la confianza de dejarse ayudar. Entonces, este es un concepto desde luego que en el paternalismo duro no está plasmado. El paternalismo duro entiende que el médico es el que opina. Entonces, en contraposición a esto sale el concepto de la autonomía a ultranza, es decir, el médico no puede opinar, se tiene que quedar callado y el paciente es el que tiene que opinar. Cambia la relación médico-paciente en estos casos. En estos casos no hay un intercambio de dos seres que se necesitan mutuamente y que al necesitarse mutuamente deben de compartir la responsabilidad moral de las acciones, ¿sí? Sino que en el concepto de la autonomía a ultranza, el médico es solamente un asesor técnico, ¿sí? Que opina desde lo técnico, ¿no? Por eso es que se le pide que se despoje de la moralidad. Ahora, si yo me hubiese despojado de la moralidad, el chico de 25 años hoy hubiese estado muerto, claro. ¿sí? Porque no podría haber objetado o pensado que está detrás de él porque está tomando una decisión errada. No hubiese tenido la posibilidad de entender que es una decisión errada y haberle expuesto a él que me parecía errada por tales motivos, ¿sí? Que, a Dios gracias, lo entendió y por esa razón hoy está vivo. Han pasado unos cuantos años ya, pero esta persona está viva. Doctor, perdone, usted Sí. hablaba de compartir responsabilidad moral. Pensaba que a lo mejor una causa por las cuales se ha
tratado de ir por esta línea de que el médico no opina ni dice nada, es el miedo a posibles represalias por consejos que haya dado y después que hayan tenido un mal final. Pienso, por ejemplo, en los casos a veces de un médico que dice, no, sería bueno que usted piense y haga este tratamiento, resulta que por las razones X ese tratamiento no funcionó y el paciente o los familiares del paciente van en contra del médico por haber opinado eso. Bueno, lo que pasa es que la lógica de la autonomía a ultranza no es una lógica de decisiones compartidas, como es la que yo estoy planteando, de dos seres que intercambian y que son copartícipes morales de la decisión final, sino que la lógica de la autonomía a ultranza es una lógica de contratación de servicios. Yo paciente, usted médica, le contrato sus servicios y ese servicio es para que usted sugiera algo. Ok. Terminó la sugerencia, se acabó, no tengo ninguna relación, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Entra en la incoherencia, porque si fuese realmente lógica de contratación de servicios, yo tendría que asumir la responsabilidad si algo me sale mal. Claro. Pero si me sale mal, ese paciente que se impuso desde su autonomía pura y no entendió que el médico es un par y corresponsable de la decisión, el día de mañana, si algo sale mal de la sugerencia que le dio el médico, va y lo demanda. Con lo cual, a su vez, la autonomía a ultranza a la larga se muestra incoherente porque termina exigiéndole corresponsabilidad al médico, ¿sí? En un principio no hay esa corresponsabilidad, no le da opción, pero cuando hay resultados, entonces sí lo quiere incluir. Así es. Bueno, queridos amigos, hacemos otra pausa y volvemos con ustedes con este interesantísimo tema. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Señor, creemos en tus promesas, creemos en vos. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Otra vez. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en
Continuamos, queridos amigos oyentes, en Solo el Amor Crea, aquí hablando con el doctor Lenín Dellanon sobre este tema de la esterilidad moral, podríamos llamar, de los médicos a la hora de ejercer su profesión, ¿no? Pero antes quisiera traer una cita bíblica del libro del Eclesiástico, donde se nos habla justamente de la gracia que tiene el médico asistido por el Señor. Honra al médico por los servicios que da, que también a él lo ha creado el Señor. El arte de curar le viene del Altísimo, es un regalo que recibe del Rey. El Señor hace nacer de la tierra las plantas medicinales y el hombre sensato no las desprecia. También el médico pide al Señor que le conceda aliviar el sufrimiento y obtener la sanación que ha de preservar su vida. Qué hermoso sería, ¿verdad?, si todos los médicos pudieran vivir en este espíritu de fe sabiendo que es el Señor el que les da el conocimiento y el que les ayuda a poder ejercer su profesión. Queridos amigos oyentes, les recordamos que a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros para realizar sus preguntas o comentarios a través de las líneas telefónicas. Los teléfonos gratuitos para Estados Unidos son el 1-866-398-6377. Para otros lugares, otros países, se pueden comunicar con nosotros marcando el código internacional más el número 1205-2712-976. Así que desde ahora pueden comunicarse con nosotros si así lo desean. Doctor, en la otra parte del programa, anterior a la pausa, usted nos hablaba sobre que la moral también es parte de las virtudes humanas, que solamente los seres humanos, por ser seres humanos, podemos tener actos morales y hay una moralidad que lo regula. Y que también los médicos a veces como que los obligan, ¿no?, a ponerse solamente como asesores que deben estar al margen de lo que quiera el paciente. ¿Es posible eso en cuanto a médico, despojarse de esa parte moral a la hora de ejercer su profesión? El médico como persona y como médico es una misma cosa. No hay una persona y un médico aparte. El médico tiene que ser persona. Y si estos son virtudes humanas, la persona humana las tiene. Así que es imposible despojarse de ellas. Porque el ser un médico es, en el caso mío y para muchos otros profesionales también, es la forma en la que nosotros encontramos una utilidad frente a la sociedad, frente a la comunidad, y sobre todo es la manera en la cual nosotros nos relacionamos con lo trascendente, ¿sí? Habrá quienes crean y habrá quienes no crean. Quienes creemos, ese trascendente es Dios. Quienes no crean lo van a entender de otra manera, será la vida, será la naturaleza, como lo quieran llamar. Pero hay algo que trasciende, ¿sí? Y eso es lo que la persona entiende y cómo se relaciona con él. Yo ayer estuve trabajando y teníamos, como usted bien lo ha dicho en la presentación, trabajo en una terapia intensiva y teníamos el caso de una paciente muy grave, una chica que tuvo un accidente de tránsito y estaba extremadamente grave. Y había que hacer un procedimiento para el cual había que modificar ese tubo que va a la garganta porque se había tapado. Entonces había que sacarlo y poner otro tubo. En ese procedimiento de sacarlo y poner otro tubo se complicó la situación y no se pudo poner el segundo tubo dentro de la boca porque fue imposible. No hubo manera de poder ayudar a esta chica, incluso con drogas y una serie de cosas, fue imposible. Y nosotros veíamos en el monitor, es decir, aquel aparatito que va marcando una serie de parámetros como cuánto oxígeno tiene la sangre, sí, y todo eso, cómo iba bajando todo, es decir, iba bajando el oxígeno de la sangre, iba bajando la frecuencia cardíaca. Nosotros, ante nuestra necesidad de poder ayudarla y poder permitirle que entre al aire, que era imposible, ¿sí?, veíamos cómo la persona iba perdiendo sus signos vitales, ¿sí? Así que, y yo estaba ahí, y eso era algo que yo tenía que estar, si bien lo estaba realizando un médico residente,
yo estaba como médico un poquito de unos cuantos años más enfrente a esta situación. Ahora, ¿qué es lo que yo hice? Ante la situación que no había nada más para poder hacer y tendríamos que llamar a otro profesional que traiga un aparato distinto para ver cómo podíamos ayudar para que entre el aire, intenté ponerle el tubo por la nariz. Antes de eso me encomendé en mis anteriores, recé un Padre Nuestro y dije: que se haga tu voluntad. Quiero ser un instrumento tuyo, Señor. Pongo el tubo por la nariz y inmediatamente la kinesióloga que estaba ahí me dice: sube la saturación, y el tubo entró al pulmón y permitió ese tiempo mientras llegaba el otro profesional con un aparato especial para eso, que es muy raro usarlo para esa situación. Esa chica pudo sobrevivir y hoy la dejé cuando salí del hospital y estaba viva, ¿sí? Ahora, eso no lo hubiese podido yo hacer si no tengo esa confianza de que yo soy un instrumento y no voy a pensar que Dios vaya a ser un instrumento, vaya a querer de mí algo negativo. Claro. ¿Sí? Desde luego que eso es mi percepción individual. Todo profesional la puede tener, pero yo no me puedo separar claro. de eso. O sea, es una situación en la cual yo realmente entiendo de que soy un instrumento y pido, ¿no? Pido al Espíritu Santo que guíe mis actos, porque excede lo que yo puedo hacer como profesional, porque habíamos hecho todo lo que teníamos que hacer como profesional. Y que sí, y evidentemente, como hablamos, el ser humano es todo es integral, es decir, no se puede separar una cosa de otra. En ese momento yo mientras usted contaba estaba yo, Dios mío, se murió, se sobrevivió. Es una situación que afecta a uno completo, es decir, completamente. No puede ser el profesional aparte. Completamente. Además que cuando uno tiene esa situación está diríamos, es la cabeza, comanda ese equipo de resucitación, tiene que mantener también la calma. También, ¿sí? Que no es fácil. Que no es fácil. Porque uno ve que una vida se le escapa de las manos. Claro. Porque literalmente uno veía en este caso cómo la vida se escapaba de las manos, ¿sí? Y lo más tremendo es eso, que saber que la vida se escapa y ya uno no la puede volver a poner. Y que es irreversible. Así es. Y que es irreversible, ¿sí? Desde luego que estamos hablando de pacientes graves, extremadamente graves, pero para eso estamos los profesionales. Y esto no es una cuestión meramente técnica, esto excede lo técnico. Porque lo técnico yo podría decir, bueno, no se pudo. Y ya está. Y ya está, ¿sí? Se hizo, y esto, bueno, nadie está obligado a hacer cosas imposibles, y hasta acá terminamos. Pero sin embargo, yo creo que la ayuda en estos casos que excede mi realidad como persona es: yo entiendo que puedo ser un instrumento del Altísimo y puedo ayudar a una persona, porque no va a querer otra cosa más que el bien de esa persona. Claro, ¿sí? Que sí. Entonces, usted puede decir, bueno, pero hay quienes no creerán, entonces van a decir, bueno, eso es una decisión de él, pero más allá de esto, es una decisión y que va en beneficio del paciente, ¿no? Por eso los profesionales no podemos estar absortos de esta realidad como seres humanos, porque somos seres humanos tratando a otros seres humanos. Doctor, y si usted bien dice, los profesionales no pueden estar al margen de esto, pues por parte de las leyes es como un poco inhumano, si se quiere, el imponer o el tratar de legislar una cosa que es como contraria al mismo ser, esa separación. Claro, lo que pasa es que la ley tiene su límite, porque cuando yo elijo una profesión, como puede ser una profesión como es la medicina, que implica tanta vocación, tanto sacrificio y tanto esmero, ¿sí? En muchos casos sin una retribución, no solamente económicamente hablando, sino desde el punto de vista no económico, sino de una retribución afectiva o no material, como realmente debería haber sido retribuido, porque nunca va a ser el profesional de la salud retribuido del mismo modo que él aporta a la sociedad. Eso es como los docentes. Uh-huh. Siempre el docente va a aportar más de lo que la sociedad va a retribuirle a él. Pero es una realidad ya
que tiene que ver con el individuo, con el profesional frente a lo trascendente, ¿sí? Es una realidad que tiene que ver con el sentido de la vida de ese profesional. Y una ley no puede dar sentidos de vida a nadie. Claro. Es algo totalmente como... hasta suena que no... Está por fuera. Porque la ley puede ordenar cómo comportarse los seres humanos en una determinada sociedad. Regula las acciones humanas, pero no le puede obligar a ninguna persona a que le aparezca un sentido de la vida. No inyecta sentidos de vivir una ley. Nadie puede decir por ley, vos vas a hacer esto y vas a encontrar un sentido en esta cosa. Es imposible. Con lo cual, quienes plantean que el médico tiene que limitarse a aquellas virtudes, aquellos principios profesiones que son consensuados de acuerdo a la ley, porque la ley no es otra cosa más que un consenso social, y quienes plantean que de acuerdo a ese consenso tiene que manejarse con el médico, a mi manera de ver, están considerando solo un aspecto del médico, que es el aspecto social. Y es como no conocer el mismo ser humano. Es un desconocimiento. Si no se puede separar la moralidad, porque la moralidad es parte del ser humano, pues es como pedir peras al olmo, es decir, es poner a los profesionales en una situación anómala, es que imposible si se quiere. Así es, así es. Ahora, sí vale también en cierta manera aclarar que en algunos casos hay profesionales que no tienen un buen comportamiento, ¿sí? Porque eso también existe. Y sí, lamentablemente. Entonces, ahí con más razón uno tiene que entender que no es la facultad ni la sociedad el que le pone a ese profesional vamos a decir, los antivalores. Es decir, si un profesional es violento, es autoritario, es irrespetuoso, porque los hay. Uno dice, no debería haberlos. Bueno, pero los hay, ¿sí? No debería haberlos, eso es verdad, pero los hay. Esos profesionales no se hicieron ni violentos, ni autoritarios, ni irrespetuosos después de haber terminado la Facultad de Medicina. Esos profesionales ya eran así como seres humanos. Esas son sus condiciones humanas, sus antivalores humanos en todo caso que tiene ahí, ¿sí? Como persona. Lo que hizo la Facultad de Medicina en todo caso es otorgarle ciertas técnicas, cierto conocimiento para que él pudiera actuar y en algunos casos mal usar esos conocimientos adquiridos a través de la facultad. Y ahí entra lo que usted decía de la ley. No le puede usted decir a un profesional, usted aquí no puede actuar de ciertas maneras, tiene que ser amable con todos. Si no le sale... Es que no le puede decir, la ley no le puede decir a un profesional, usted tiene que ser buena persona. Claro. ¿Cómo le va a decir eso? ¿No? Entonces, la ley tiene sus límites. Sí le puede decir usted, en todo caso, las leyes sí pueden estimular buenas acciones, buenas conductas, eso es verdad. Pero no pueden transformar a una persona que tiene antivalores, ¿sí? O que tiene principios inmorales. Por eso, queridos amigos oyentes, esos principios morales, todos debemos siempre trabajarlos para que sean principios morales buenos, sólidos, que puedan siempre prestar un servicio a los demás, sea cual sea nuestra profesión o nuestra misión dentro de la sociedad. Hacemos una breve pausa y volvemos con ustedes. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Escondida en un pesebre, sagrada familia, te vengo a buscar. San José y María, juntos adorando al niño envuelto en pañales, plácido de Dios. Alabémoslo
amor. Yo que soy un niño, te convido a estar conmigo. No me dejes solo, sé siempre mi amigo. Jesús pequeñito, te doy mi corazón entero, te llevo a mi casa, vive siempre en mí. La Virgen te mece, te sonríe y te protege, contempla el misterio de tan inmenso amor. El Hijo de Dios duerme con María Madre. En tu regazo quiero estar con él. Quiero estar con él. Alabemos, que ha nacido, hay ojos de niño, con ojos sencillos. Alabemos, que es el Redentor. Alabemos, llénalo de amor. Alabemos, que ha nacido el Señor. Y aunque estamos todavía en Adviento, nosotros ya estamos queriendo poner una nota prenavideña a ese hermoso tiempo en que el Señor viene hasta nosotros. Alabemos al niño con ojos de niño. Ojalá el Señor nos dé ojos de niño. Doctor, ya nos queda poquito tiempo, pero quisiera últimamente preguntarle cómo el médico puede utilizar sus principios morales en beneficio del paciente sin excederse en ese uso de sus principios morales. Bueno, repetimos que el médico no puede ser moralmente estéril. No hay asepsia moral porque la persona del médico tiene una moralidad y el médico no se puede sacar su condición de persona, no se puede despojarse de ser una persona. Así que es imposible ese desdoblamiento de médico y persona íntima y persona pública, vamos a llamar así. Sí. Eso es imposible, ¿no? No hay cómo hacerlo. Ahora bien, es verdad que hay profesionales que a veces mal usan incluso una buena intención de ayudar al paciente, de buscar el beneficio. Por eso es que hay que conocer ciertos límites o hay que tratar de evitar el exceso de inmiscuirse, porque una cosa es pensar en un beneficio cuando la persona no puede tomar decisiones y otra cosa es porque por la urgencia. El caso que acabamos de contar, yo no le pregunto al paciente, hago en beneficio del paciente y siempre en beneficios a favor de la vida, no hay otro beneficio acá posible. Entonces, en estos casos, una cosa es cuando la persona no puede tomar decisiones, otra cosa es cuando la persona puede tomar decisiones. Ahí sí hay que contar con la voluntad del paciente y es charlar. entre dos. Así es. Así que la mejor de las maneras, si hay algún profesional, un colega que me escucha, la mejor de las maneras que yo sugiero para toma de decisiones es el concepto de toma de decisiones compartidas, en donde el profesional conversa con el paciente y el paciente conversa con el profesional sobre la toma de decisiones. Acá es posible un debate moral. Este no es el sistema de contratación de servicios. Acá sí se puede, en la toma de decisiones compartidas, al ser los dos copartícipes y corresponsables de la decisión final, el debate moral es posible, ¿sí? Es factible y necesario. Y un punto muy importante en esta comunicación, que la comunicación tiene que ser el estilo frisbee. ¿Vio el plato que se tira? Sí. Es decir, no solamente tiene que el médico comunicar, porque a veces los médicos hablamos y no nos damos cuenta la recepción, sino que tiene que estar pendiente de lo que el paciente entiende y de la respuesta del paciente para poder buscar un lugar común en donde los dos se pueden comunicar, ¿sí? No es el médico informante,
sino el médico comunicador. Y un médico comunicador tiene que ser un médico dialogante. Claro. ¿Sí? El estilo Frisbee es un estilo de va y viene, porque usted no solamente tira el plato, sino que Recibe tiene también. que recibirlo. Y está esperando y está pendiente de lo que va a recibir. Y también por parte del paciente es bueno que sepa eso, que como usted decía, por parte del médico no es solamente una contratación de servicios, tiene que haber un diálogo, un recibir lo que me dice y así entre los dos poder tomar una decisión en beneficio del mismo, ¿no? Del paciente. Así es. Bueno, doctor, ha sido un interesante tema y creo que ha sido muy útil tanto para pacientes como para médicos, que sabemos que también, aunque no llaman por sus muchas ocupaciones, también nos escuchan varios médicos. Así que gracias por estar con nosotros y esperamos que en otra ocasión pueda estar nuevamente compartiendo estos temas de tanto aporte para nosotros. Cómo no, a sus órdenes. Y a todos ustedes, queridos amigos oyentes, sigamos en la preparación para ese gran acontecimiento que es la Navidad. Preparemos nuestro corazón, estemos cerquita de María Virgen, así como se presenta como Nuestra Señora de Guadalupe ya en sus 9 meses de embarazo, cerquita de ella para estar junto a ella y aprender de ella lo que es recibir al Señor. Los esperamos la próxima semana en este mismo horario en nuestro espacio de Solo el Amor Crea. Gracias por estar con nosotros. ¿Quieres conocernos? Nos encontrarás en facebook.com/nsradio. Nuestro correo electrónico es nsargentina@nsradio.com.